El problema de Python, y ahora voy a darle por iniciada la clase, porque ya es la hora, yo no programo en Python porque yo no soy nativo en Python. El Python para mí es como una segunda lengua o una tercera lengua. Yo uso Python para mi investigación, pero lo que hago en Python son scripts pequeños. La parte pesada es C. Entonces, me resulta mucho más fácil programar en C y teniendo en cuenta que yo muchas veces programo en vivo, al principio programaba más en vivo, ahora lo he dejado de hacer. Tenía que ser en un lenguaje en que yo pudiera detectar un error rápidamente. Por eso lo hago en C. No lo hago porque os obligue a programar en C. Si queréis programar en Python, a mí me da igual. Python es un lenguaje igual de válido, es más lento y obviamente tendrá ciertos problemas, pero esos problemas, para el nivel que tenéis vosotros y lo que yo os pido, no se vuelve crítico. Es crítico cuando uno trabaja cuando uno intenta resolver un problema muy grande. Entonces sí. Entonces Python no es el lenguaje adecuado. El lenguaje adecuado es C o Java o un lenguaje un poco más grande. Pero es por un tema de que en Python se pueden hacer cosas muy rápidas, se pueden hacer cosas muy difíciles de forma muy rápida. Pero hay cosas un poquito, cuando te escapas del paradigma de lo que ha hecho todo el mundo, entonces se vuelve un poco más caótico. Y eso no retrae nada al lenguaje. El lenguaje no nació como un lenguaje de propósito general. Lo hemos transformado en un lenguaje de propósito general, pero Python nació como un lenguaje de scripting para hacer cosas chiquitinas. Y en eso, pues, es muy bueno, no lo niego. Y no es el único lenguaje, ¿no? Uso C, uso Python, uso R, dependiendo un poco de lo que... ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la clase en sí, y después de la introducción, porque Rodrigo me ha hecho una pregunta por lo de la programación y me está diciendo que, bueno, pues está repasando los vídeos cara a la prueba, porque la prueba no os queda nada. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que queda del curso. Hoy tenemos clase. Os recuerdo que jueves volvemos a tener clase en el mismo horario. Por tanto, empezaremos a las 11:45 y será una clase de 2 bloques normal. Después tenemos otra nueva clase que es el lunes que viene, el 14, y en teoría aquí se acaba el temario. El día 14 también es importante, porque el día 14 tenéis la entrega de los trabajos. ¿De acuerdo? La hora es irrelevante, me la podéis entregar cuando os vaya bien, me la podéis entregar a última hora de la noche si queréis, pero es necesario que me lo hagáis el día 14 sin retraso, porque yo tengo que revisar los trabajos y los tengo que hacer entre martes y miércoles. Más que nada porque el último día de clase, que es el día que haréis las presentaciones, es el día 21. ¿De acuerdo? El día 21 es el último día de clase. Yo pedí que hacer la prueba el día 28, me dijeron que no, y estoy acabando de negociar un cambio de horario. El día del examen es el día 30 de noviembre y estoy intentando que nos lo pongan por la mañana. Entonces, si nos lo ponen por la mañana, pues lo haremos toda la mañana, como os dije. Si no, lo haremos toda la tarde. Actualmente el horario que tengo es a las 2:20, por tanto, veremos a ver qué nos hace. Mi idea sería hacerlo de 8 a 2, idealmente. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos queda. Importante, lunes 14, fecha de entrega. ¿Sí? Si necesitáis alguna cosa, voy a intentar estar disponible para vosotros todo el miércoles y todo el jueves. Fernanda, perdona que no haya asistido, pero tenía un problema familiar, me he tenido que retirar.
y acabo de llegar. Por eso estoy como tosiendo, porque he tenido que ir corriendo, si no, no llegaba a la clase. Así que vuestra reunión No, la hacemos si os parece después de la clase, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar también la clase de hoy para hacer un par de comentarios de cosas que me han comentado en algunas de las sesiones 2 que ya he tenido con algún grupo. Recordad que la sesión 2 no es obligatoria, es simplemente aquellos de vosotros que tengáis problemas adicionales y me queráis preguntar algo, pues me voy a morir. Pues podéis quedar miércoles o jueves, ¿sí? Y con Fernanda no. Hoy después de clase. Muy bien, pues una última cosa respecto a lo de las entregas. El código tiene que funcionar y la presentación en vídeo eh, tiene que estar pensada para vosotros, para los alumnos, no para mí. Y sobre todo, intentad que sea, bueno, no es que intentad, es que es obligatorio, 15 minutos máximo. ¿De acuerdo? Estos son dos condiciones sine qua non. Lo del código es porque es parte de lo que yo estoy intentando evaluar. Quiero ver que realmente sois capaces de resolver algo. Y tiene que ser un código que funcione y que resuelva el problema, no una versión del problema simplificada que os hayáis hecho vosotros, el problema que tiene el data. Y la presentación tiene que durar 15 minutos, porque tenéis que pensar que en algún momento os tocará hacer presentaciones en empresa y a gente que esté por encima vuestro y su tiempo es solo. Así que se valorará positivamente en una empresa que seáis capaces de ceñiros y de explicar información relativamente compleja de una forma simple, que la entienda gente que no tiene por qué tener vuestros conocimientos o que no tiene por qué tener mis conocimientos. Si hacéis la presentación dirigida a mí, no os la puntuaré tan bien, porque yo ya sé lo que me estáis explicando. Lo que quiero es que seáis capaces de explicárselo a alguien que no tenga el conocimiento que tengo yo. O sea, todos vosotros. Si todos tuviéramos el mismo conocimiento, pues entonces yo no sería el profe, no tendría sentido. Entonces quiero que os centréis en eso, en intentar transmitir esa información técnica difícil y un tanto compleja de una forma que la pueda entender una persona que no tenga por qué tener exactamente el mismo nivel que vosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre las presentaciones y la fecha de entrega? ¿No? De nuevo, perdonad, pero pensaba que no llegaba y he corrido un porrón. Y no estoy acostumbrado a correr. Vale, pues venga, vamos al meollo de la cuestión, que es lo que estábamos viendo la semana pasada y cómo enlaza con lo que estamos viendo a partir de ahora. Recordad que vosotros en cursos de pregrado y en cursos de pregrado, específicamente en gestión de operaciones avanzadas, habéis visto una serie de problemas de secuenciación, de programación de operaciones con una máquina. Y entender que cuando yo me refiero a una máquina, no me refiero a que sea una máquina física, lo que me estoy refiriendo es que hay un recurso que hace el trabajo. Entonces, esto puede ser una máquina, puede ser una persona, puede ser una cuadrilla, puede ser un equipo. En realidad, lo que estás indicando es que hay una única unidad que puede hacer actividades. Si tenéis más de una única unidad, entonces el problema se vuelve un poco más difícil y hay dos variantes, la que las unidades de equipo que tenéis, las máquinas, son idénticas y entonces eso es un problema de secuenciación en paralelo que vimos en Bin Packing, porque en Bin Packing hay un caso que es un problema de secuenciación en paralelo y después tenéis casos en los que hay más de una máquina. Y cuando hay más de una máquina, dos, tres, cuatro, lo que estás diciendo no es que sean máquinas idénticas, lo que estás diciendo es que son equipos distintos. Entonces, no todo el mundo puede hacer lo mismo.
Es como si tuvierais en una empresa de software la empresa que hace o el equipo que hace el diseño y el equipo que programa y el equipo que hace el interface. Ese tipo de problemas son lo que se conoce como flow shop o job shop, que es lo que veremos a final de clase, / jueves. Recordad que jueves hay clase. Entonces, en los cursos de pregrado, generalmente nos centramos en lo que se conocen como problemas fáciles o simples. Los problemas simples son problemas que su característica principal es que existe una manera eficiente de resolverlos. No hay que recurrir a un solver ni a un código especial para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de minimizar la tardanza máxima, lo que hay que es ordenar las tareas según EDD, traducido, hacerlo más urgente antes. Todos los problemas que yo he puesto aquí se resuelven con una ordenación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el de la suma de tiempos de finalización ponderados, pues lo que se calcula es una tasa entre el peso de la tarea y el tiempo de proceso de la tarea, algo muy parecido al NACSAT que vimos al principio del curso, y se ordenan en orden decreciente de este factor. ¿Vale? Pero el hecho de que estos 4 problemas se resuelvan con una ordenación, incluso hay uno que es el primero que se resuelve con cualquier orden, siempre que no tenga tiempos muertos, es óptimo en tanto a acabar todo el trabajo. Si tú haces todo el trabajo en cualquier orden, al final pues haces la suma de tiempos de trabajo y eso es lo que te va a llevar en completo. No implica que entre los problemas simples hay algunos problemas en los cuales no haya, no sé, digo, el algoritmo que hay sea más complejo que una ordenación. El caso que se me ocurre rápido, que habéis visto también que de operaciones avanzadas, es el flowchart con 2 máquinas. ¿De acuerdo? Este problema tiene un algoritmo fácil que es un poco más complejo. Es un algoritmo que va tomando la duración más chica que queda de las tareas no realizadas. Si es de la máquina 1, lo pone al principio de la secuencia, si es de la máquina 2, lo pone al final de la secuencia. Y ya está. ¿De acuerdo? Este flowshop con 2 máquinas, pues tiene un algoritmo que obviamente es algo más difícil que hacer una ordenación de tareas, pero sigue siendo fácil. Hay otro caso que me preguntó uno de vuestros compañeros hará cosa de 2 meses, que es un problema de máxima tardanza, pero que tiene reglas de precedencia. Entonces, la solución es un poquito distinta. Y recuerdo que él me lo preguntó en clase y yo le dije, bueno, tienes que hacer una ordenación basándote en esto. Eh, el algoritmo es más complejo, pero sigue siendo un algoritmo que da una solución simple. Simple en el sentido de que son unas reglas que tú las introduces y siempre te va a dar la solución óptima. ¿De acuerdo? No todos los problemas de una máquina son así. Es más, hay problemas que uno pensaría que son muy parecidos, en los cuales el cambio de la función objetivo hace que ya no nos vayamos a este método fácil. Por ejemplo, yo aquí he puesto un ejemplo de una notación que después explicaré. Y este problema, a pesar de que lo que está analizando es la tardanza, como la pondera entre todas las piezas y no mira la máxima tardanza, sino que mira la suma ponderada entre todas las piezas de sus tardanzas, traducido, todos los trabajos que llegan tarde, mira cuánto llegan tarde y suma ese valor multiplicado en cada uno por la importancia que tiene cada tarea, el hecho de hacer ese pequeño cambio hace que el problema deje de ser fácil y pase a ser difícil. ¿De acuerdo? También voy a entrar en un pequeño detalle aquí, con lo de minimizar la tardanza máxima y lo de la suma de tiempos de tardanza ponderadas, de retrasos ponderados, que es que
uno de vuestros compañeros la semana pasada, a final de clase, me preguntó, pero si al fin y al cabo hacen lo mismo, ¿no? Uno minimiza la tardanza máxima, el otro minimiza la suma de tardanzas. No es verdad. Yo le puse un ejemplo que os recomiendo que vayáis a ver. Cuando uno resuelve un problema de este tipo, eh, casi más importante que resolver el problema en sí es entender qué problema realmente te están pidiendo que resuelvas. Traducido. Hay un chiste muy malo que tiene dos versiones que yo conozca, en el cual lo que dice es que hay una farola que extiende luz por aquí, ¿de acuerdo? Y se encuentra una persona que está buscando una llave que ha perdido en algún sitio, está mirando esta zona. Y llega un segundo y le dice, ¿qué hace usted? Y dice, estoy buscando las llaves que las he perdido. Y le dice el otro, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde las ha perdido? Y dice, las llaves las perdí aquí. Y la persona le dice, entonces, ¿por qué no está buscando allá, que es donde he perdido las llaves? Y dice, es que allá no hay luz. Pues resolver un problema fácil cuando en realidad lo que te ha pedido la empresa es el problema difícil, no es lo acertado. Entonces es importante que sepáis cuál es el objetivo. Y el ejemplo que yo le ponía a vuestro compañero era, es más fácil conseguir que todos los profesores retrasen una prueba un día o 2 días, o conseguir que un único profesor retrase una prueba 2 semanas. Pues yo creo que es mucho más fácil lo segundo que lo primero, porque lo segundo solamente interviene una persona, en lo primero intervienen muchos. Este objetivo de aquí pueden llegar muchos trabajos tarde y solamente tendrá en cuenta el que llega más tarde. Puede tener todos los trabajos que llegan tarde, mientras que este objetivo de aquí probablemente lo que evite es que todos los trabajos lleguen tarde. Si uno llega muy tarde, pero es un trabajo muy poco importante, pues no pasa. Entonces tenéis que tener en cuenta esta diferencia a la hora de plantearos el problema y por qué a veces, a pesar de que haya unos que son fáciles de resolver, pues nos toca resolver alguno de los difíciles. ¿De acuerdo? Y cuando nos toca resolver alguno de los difíciles, a lo mejor no tenemos una regla de ordenación. En realidad, esta regla de ordenación solo sirve en problemas fáciles. Y además, alguien ya la ha encontrado. A veces lo que pasa es que tenéis un problema nuevo y aún nadie ha encontrado esa solución fácil y no os tengo otro remedio que encontrar el método por difícil. Y para mí estos problemas difíciles son aquellos en que no hay una regla. Tenemos que hacer nuestra regla. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de entrar en el problema en sí, que es la tercera parte, quiero dedicarle 5 o 10 minutos a un tema importante, que es importante sobre todo si en algún momento tenéis que resolver un problema de secuenciación y hacéis lo inteligente, que es no empezar intentando resolver el problema, sino intentar buscar lo que hay en la literatura o en los libros o en Internet para resolver el problema. Entonces, ese primer paso requiere que haya un lenguaje común. Y esto va sobre todo para los alumnos de pregrado. Los alumnos de magíster, como no tienen que hacer una práctica profesional o no hacen una pasantía, este problema a lo mejor lo ven más a posteriori, pero los que hacen pasantía, una de las cosas que acostumbran a suceder es que el alumno encuentra algún problema de secuenciación, de scheduling, y entonces pues no sabe dónde buscar y pide ayuda a un profe. Y entonces el profe lo primero que tiene que hacer, o
el primer problema en el que se encuentra es que el alumno le explica un problema con muchos datos que se hace difícil de entender exactamente qué quiere resolver. Entonces, como la gran gracia que tienen este tipo de problemas de optimización que hemos visto a lo largo de todo el curso y todo el resto de problemas de optimización, y que creo que he comentado en ocasiones, es que problemas muy parecidos aparecen en ámbitos muy distintos. Encuentras ante la necesidad de crear algún tipo de nomenclatura o algún tipo de forma de expresar características. Y en el caso de los problemas de scheduling, el esquema que se utiliza está estandarizado. ¿Qué quiere decir que está estandarizado? Que esto funciona y es igual en todo el mundo. Si ahora vais a Estados Unidos y a una persona que está haciendo scheduling le decís, mi problema tiene este código, o se parece a un problema que tiene este código, que tiene estas características, te entenderá igual que una persona de China, que una persona de Zimbabue o que un francés. Es más, si vosotros, por ejemplo, buscáis Flowchart Problem en Wikipedia, os sale el código, os sale cómo funciona ese código, qué nombre tiene, es así de estándar, ¿de acuerdo? Y es un código que utiliza tres características. ¿Por qué digo que es importante cuando los alumnos de pasantía se lo encuentran y posiblemente los alumnos que no hagan pasantía pero que trabajan en temas, se encuentran un problema de scheduling, les pueda interesar? Porque como ese código es estándar, lo puedes poner en Google, puedes buscar cosas que alguien ha hecho sobre eso. Y es un paso adelante, porque no empiezas desde cero, empiezas desde algo que alguien ya ha hecho. ¿De acuerdo? Y ese código que tiene tres características lo que da es información de las máquinas, de los recursos, información de los trabajos e información del objetivo. ¿Vale? Por tanto, si os fijáis, hay que poner 1 / sumatorio de WDJ-TJ. Lo que está diciendo es que es un problema que tiene una máquina, los trabajos no tienen características adicionales y la función objetivo es minimizar la suma del peso de cada tarea, de la importancia que estamos dando a cada tarea, por ejemplo, del penalti que tenemos que pagar por cada día que llegamos tarde, multiplicado por el tiempo que llegamos tarde con una tarea concreta. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, el problema de acabar lo antes posible con una máquina sería una máquina, no tengo información adicional de los trabajos y lo que quiero es minimizar el tiempo de completación más tardío. Pero, por ejemplo, el Related Parallel Machine Scheduling Problem que vimos en Bimpaki, pues la información sería, tengo P máquinas en paralelo, por eso la P. Los trabajos no presentan características adicionales, pero, por ejemplo, alguno de vosotros tenéis aquí setup times en alguno de los trabajos que he pedido. Y el objetivo es minimizar la última pieza cuando acaba. Pues la pieza que acaba más tarde. Este código es estandarizado y vale la pena tener una cierta idea. Los autores es un paper de 1979 de Graham y un montón de gente.
Uno de ellos acabó de director en un banco, así que imaginaros las aplicaciones que hay. Y lo veréis viendo en problemas. En varios problemas yo utilizo esa nomenclatura para que os vaya sonando. No voy a preguntarle a nadie que se aprenda todos los nombrecitos, porque es ridículo, pero es importante tener una cierta idea de lo que hay. ¿Sí? Muy bien. De nuevo, yo no voy a entrar en detalle en eso, pero es importante porque lo que te permitirá es rápidamente mirar esa tabla de nomenclatura, identificar cuáles son las letras que te tocan, poner esas letras y poner ese código en Google y ver si hay algo parecido a ese código y ver cómo lo resuelve una tercera persona. Pero seguramente, si lo resuelve una tercera persona, puede ser que lo haya hecho por algo, puede ser que se haya encontrado alguna dificultad, puede ser que ya haya aprendido algún truco, puede ser que haya visto qué es lo que funciona y lo que deja de funcionar. ¿De acuerdo? En Meatpacking también hay una igual, pero es menos estándar, se usa mucho menos. Y es muchísimo más compleja. Yo tengo un libro entero con la nomenclatura y casi no la uso, con eso os lo digo todo. ¿De acuerdo? Pero en la de scheduling yo diría que la usa el 100% de la gente que trabaja en el tema. Muy bien, pues vamos al primer problema que, como había dicho, era un problema difícil que no tiene una regla. Hay varios, yo voy a explicar uno eh, en el cual nos vamos a tener que poner algo más creativos, que es el problema en el cual lo que queremos es minimizar la suma de tardanzas ponderadas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una máquina. Las piezas no presentan características extras que hagan que me compliquen la vida. Por tanto, en las piezas tengo una caja vacía. Y ahora este sumatorio de W de J por TJ necesito una cierta explicación adicional que voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? Primero tenemos que pensar cuáles son los datos. Bueno, los datos van a ser que para cada pieza, número de piezas, el número de trabajos que tengo que hacer, si preferís, pero no digo, voy a utilizar pieza porque es lo que se usa realmente en la literatura y es la que me siento más cómodo. Y para cada pieza, las piezas quedan identificadas por tres características. Su tiempo de proceso. Alguien me dirá, ¿por qué utiliza J y no I? Pues porque generalmente en la literatura se utiliza J. Y es porque a las piezas muchas veces se les llama jobs. Y entonces, como empiezan por J, pues se le usa J. El tiempo de proceso, que es el tiempo que tardan en la máquina. Recordad que la máquina solamente puede hacer una operación a la vez, no puede hacer varias. Lo segundo que tiene es una D de J, que es la due date, la fecha de entrega. Y después tenemos un peso. Las tareas con peso bajo son menos importantes, entonces esas te penalizan menos retrasar en la entrega. Y las tareas con un mayor peso, pues esas pesan más, quiere decir que son más importantes, entonces de entregarlas tarde, pues es un problema, ¿no? Es un problema porque básicamente lo que estás haciendo es pagar algún tipo de penalty o que el cliente se te vaya. ¿De acuerdo? Esos son los tres datos, pero fijaros que ninguno de esos tres datos está la T. ¿Por qué? Pues porque la T, que es el tiempo de retraso, sale de calcular cuándo se acaba la tarea, completación de la tarea, que depende del orden en que se hagan. O sea, si la tarea se hace al principio, la primera, pues tarda el tiempo de proceso de la tarea. Si se hace la segunda, pues tarda el tiempo de proceso de la primera más el tiempo de proceso de la segunda. Si se hace la tercera, pues la suma de los tiempos de proceso de la primera, la segunda y la tercera. Eso es la CJ. ¿De acuerdo? Menos la fecha de entrega. Y ahora, si alguien se ha dado cuenta, he dejado un espacio. Y no he dejado el espacio porque sí, he dejado el espacio por algo. Pues fijaros que el problema que puede tener esto es que si tú restas,
te puede salir un número negativo. Entonces no es una tardanza, es un adelanto. Entonces el adelanto lo que haría, si lo sumas tal cual, es que como daría un valor negativo, lo que haría sería restar y tendrías una función objetivo que no sería representativa. Sería acabas el trabajo antes, en realidad no te dan un premio para acabarlo antes, te lo quedas hasta el último momento que lo entregues. O sea, si alguno de vosotros decide entregarme el trabajo el domingo o el sábado, bueno, pues perfecto, mejor. Pero tampoco me lo miraré hasta el martes. Así que lo único que miro yo y la mayoría de empresas es entrega tardía. Entonces, la entrega tardía no puede tener valores negativos. Por tanto, para corregir los valores negativos, lo que se hace aquí es poner un máximo entre 0 y esta resta. Entonces, si la resta da un número positivo, pues el máximo es un número positivo. Si la resta da un número negativo, quiere decir que no hemos tardado, que llegamos a tiempo. ¿De acuerdo? Es como si vosotros quedáis con alguien, quedáis a las 3:30 y llegáis a las 3:10. ¿Decís que habéis llegado menos 20 minutos tarde? No, decís que habéis llegado a tiempo. Pero si llegáis a las 4, pues habéis llegado media hora tarde. Eso es lo que está haciendo esta función. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues para resolver esto, como no hay una regla simple, entra en la creatividad humana. Y la creatividad humana, pues como pone aquí, depende de la persona. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar diferentes alternativas, básicamente porque, si os fijáis, yo utilizo estos ejemplos como una base para explicar un concepto general y que hay muchas características y muchas variantes que uno puede utilizar. Y como hay muchas características y muchas variantes que uno puede utilizar, pues deberíamos de analizar unas cuantas y que tengáis todo el tools, todas las herramientas para resolverlo. No solamente la llave inglesa. Yo os podría explicar la llave inglesa llamada programación lineal entera, pero la llave inglesa no funciona siempre. A veces hay que utilizar otras cosas. A pesar de que resuelve un montón de cosas en la llave inglesa. Y ahora, como nos vamos a poner creativos, quiere decir que cada uno puede llegar a soluciones distintas. Eso es una de las cosas que a mí me inquietan cuando corrijo código, que es que la mayoría de alumnos creen que solamente hay una manera de programar algo. Mentira, hay millones de maneras de programar algo. Por lo tanto, si 15 personas coinciden a programarlo de la misma manera, exactamente igual, y lo único que cambian es el número de las variables, los comentarios y el espaciado, es sospechoso. ¿De acuerdo? Pues a la hora de diseñar algoritmos pasa exactamente lo mismo. Eh, Vosotros vais a hacer unos cuantos algoritmos, pues tenéis que diseñar un algoritmo para resolver vuestro problema. El algoritmo que diseñéis no hay uno intrínsecamente mejor que los demás. Y eso es algo que es importante que tengáis claro. Hay varios. Y después entraré en un momento, me desviaré un poquito del tema y hablaré sobre el temor que tienen muchos, que es que como su algoritmo sea blanco-negro, yo puedo evaluarlo pensando que si él ha escogido blanco es mejor negro y si él ha escogido negro es mejor blanco. Rest assured, eso no va a ser un problema. Descansar, no creo que sea un problema. Sí que lo pondré porque en algún momento puede ser que haya ciertas características que sí que os penalizan, pero dejémoslo para la siguiente lámina, ¿vale? Entonces, yo voy a explicar 3 métodos. En realidad voy a explicar 4. ¿Sí? Y para mí, estos métodos van en dificultad creciente. Pero de nuevo, el tema de la dificultad es un tema cualitativo. Entonces, que yo considere que esta es la dificultad creciente que hay, no implica que vosotros creéis que es la misma. ¿De acuerdo? Por tanto, de nuevo, puede ser que alguno de vosotros opte por una técnica o crea que alguna de las técnicas que voy a explicar es más fácil que otra. No pasa nada. En eso es la ventaja. Uno tiene que buscar su nicho.
Entonces, si a alguien le resulta muy fácil algo y al resto de gente del mundo le resulta muy difícil, ese es su nicho. Y ahí tiene que dedicarse, porque va a cobrar más o va a sacar una ventaja competitiva respecto a sus colegas o resto de trabajadores. ¿Sí? Vale. La técnica que yo considero más fácil para resolver este problema no es la programación lineal entera. Lo que yo considero más fácil es utilizar una heurística grid, una heurística constructiva. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto heurísticas grid ya. First fit, best fit, la heurística que utilizamos para resolver el problema de equilibrado de líneas de montaje. La mayoría de cosas que he utilizado son heurísticas grid cuando me he puesto a programar. ¿Por qué? Porque son simples. Son simples y se basan en algún tipo de idea que sea fácil de entender. ¿De acuerdo? En este caso, nuestra idea tiene que estar basada en la estructura del problema y en los datos. ¿De acuerdo? Cuando vamos a estructura, lo que vamos a intentar aprovechar en este problema concreto es el hecho de que el problema se resuelve, o sea, lo que nosotros estamos resolviendo, lo que resolvería una persona práctica, es que si él tiene que hacer 5 tareas, job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, muy probablemente lo que haga será mirar qué hace primero en la 1, que es lo primero que hace, luego mirar qué es lo que hace segundo, luego mirar qué es lo que hace tercero, luego mirar qué es lo que hace cuarto y luego mirar qué es lo que hace quinto. ¿De acuerdo? Por tanto, la estructura que vamos a utilizar es un procedimiento paso a paso. Vamos a resolver cada decisión. Fijaros que la gracia de esto es que una vez has resuelto el primer paso, el segundo paso es idéntico al primero, pero con una tarea menos que analizar. Por ejemplo, esta ya no está. Entonces, para el segundo paso, pues lo que tengo que hacer es lo mismo que en el primer paso, pero en vez de considerar a los 5 candidatos, solamente voy a considerar a 4. Entonces, por ejemplo, podría ser que escogiera este. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esta estructura de planteamiento llevará en general a una estructura tipo for. Para cada una de las posiciones de la secuencia, lo que me voy a tener que encontrar es con una decisión. Y esta decisión se tiene que basar en los datos. Y si queréis, en el estado en que me encuentro. Por ejemplo, una de las cosas que te recomiendan en las reglas estas de productividad para gente que trabaja en casa es el correo electrónico, míralo al final del día. No lo mires continuamente, míralo solamente al final del día. ¿Por qué? Porque estás más cansado, al final del día no vas a poder estar tan atento al trabajo, te permite programarte mejor lo del día siguiente. Y si lo que haces es el primer momento del día leer el correo electrónico, que es cuando estás fresquito, pues las cosas difíciles a las 12 de la noche o a las 10 de la noche no las vas a procrastinar y las vas a dejar para el día siguiente y siempre va a ser para el día siguiente, para el día siguiente, para el día siguiente. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refiero con el estado en que me encuentro. En este caso, ¿cuál es el estado en que me encuentro? Pues que si he hecho una tarea, pues estoy en un instante de tiempo, ya he gastado tiempo trabajando con algo. Y si he hecho dos, pues ya he gastado tiempo trabajando con algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la regla de decisión que yo voy a utilizar aquí? Esta regla de decisión, en este caso, va a utilizar la duración de la tarea
y la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Y de esto ya se extrae un detalle importante para aquellos que estéis atentos, que es que esta regla seguro que es mejorable, seguro que la puedo mejorar. Y seguro que la puedo mejorar porque estoy ignorando parte de la información. Y eso, el peso. Iremos luego a algún detalle de esto adicional, pero fijaros que no estoy intentando hacer la regla más compleja. Ahora mismo estoy intentando hacer una regla simple, posiblemente porque quiero hacer algo que sea rápido y que lo pueda programar en una línea, digo, en pocas líneas de código, y por eso he intentado ignorar la información o toda la información. Pero fijaros que utilizo 2/3. Así que, entre comillas, ya hago algo. Ya estoy escogiendo de forma mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que voy? Bueno, en realidad creo que la que voy a hacer no es esta. Creo que la que tengo programada hace lo contrario. Escoge el WDD, o sea, utiliza el peso de la tarea y por tanto lo que se olvida es del tiempo de proceso, cual también puede ser un problema. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la regla que yo hago? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si hay alguna tarea que ya llega tarde, escojo hacer la tarea que llega tarde de mayor WDJ. Traducido. Imaginad que tenéis ya 4 operaciones que están llegando tarde. Pues ¿cuál priorizáis? La del cliente más importante. ¿De acuerdo? Esto es una regla que tiene lógica. Pero fijaros que esta regla podría caer en el caso malo en el cual no hubiera ninguna tarea que llegue tarde. Entonces, ¿qué hago si no hay ninguna tarea que llegue tarde? Pues si no hay alguna tarea que ya llega tarde, escojo hacer la tarea con menor fecha de entrega. Fijaros que esta regla también tiene lógica. Si yo tengo 7 fechas críticas de ejercicios que tengo que presentar, pues me los ordeno para hacer el ejercicio que tenga más pronto, que tenga la fecha de entrega más temprana, pues ese es el que hago para sacármelo de encima cuanto antes mejor. ¿De acuerdo? Eh, no lo he comentado, pero supongo que no era necesario. Aquí no me voy a tomar tiempos muertos en el problema. En el problema no vale la pena tomar tiempos muertos. Por tanto, siempre voy a acabar una tarea y hacer la siguiente, acabar una tarea y hacer la siguiente. Sé que no es el caso normal con humanos, porque los humanos procrastinan y entonces dejan cosas para el final. Vale, en el caso industrial, eso no es lo bueno. Y también tenéis que pensar que seguramente este tipo de procedimientos lo crearon alemanes y americanos, en los cuales pues hay que hacer las cosas en el orden que toca. Y cuanto antes mejor para poder hacer otras cosas o para poder irse a las 5, que es cuando se acaba la jornada laboral, tranquilamente a tu casa, sin una mochila de cosas de hacer el último día. ¿Vale? Lo segundo, en este tipo de problemas se puede demostrar que no vale la pena hacer media actividad, dejarla aparcada y pasar a hacer media de otra y después volver a la primera. Siempre vale la pena cuando empiezas a hacer una actividad acabarla. El motivo matemáticamente se puede demostrar de forma relativamente sencilla. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero sí que es un ejercicio de por qué valdría la pena. ¿Vale? Si a alguno de vosotros se le ocurre, vale la pena y es algo que puedo preguntar.
al hecho de dejar una tarea a medio hacer se llama preempción. Porque este problema no conviene hacer prevención. Eso es una pregunta que puede hacer el día del examen, ¿de acuerdo? Y habría que explicarlo y justificarlo. ¿Sí? Antes de ponerme con la implementación de esto, voy a entrar en un pequeño, voy a hacer un desvío. Y este desvío está causado por la pregunta de un alumno. Un alumno me preguntó en una de las sesiones que podéis tener conmigo para que yo os explique o para que os guíe un poco con el trabajo, tenían mucho miedo por esto, porque ellos creían que tenían una regla que para el caso de los datos que venían en el paper les funcionaba muy bien, pero tenían mucho miedo que esa regla no funcionara correctamente en otros datos y no sabían qué efecto iba a tener eso en su nota. Y, bueno, les dije que no estaba buscando que hicieran el algoritmo más perfecto del mundo, lo que sí que si hubieran tenido en cuenta en este caso las tres fuentes de información, pues les hubiera puntuado más, porque lógicamente están haciendo una cosa que tiene más sentido. Pero en aquel momento no se me ocurrió ninguna técnica o ningún problema en el cual le pudiera explicar cuándo realmente considero que el ejercicio no cumple lo mínimo de darle la vuelta al coco. Sí, porque en el fondo esto consiste en que tú le des la vuelta al coco y te comas la cabeza para identificar qué es lo que puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, como no veía exactamente en aquel momento qué ejemplo darle, después, pensándolo, este fin de semana se me ocurrió un ejemplo. Resulta que yo este fin de semana una de las cosas que he hecho es tomar mi librería de fotos de los últimos 15 años, que son como unas 6.000 fotos, y ordenarlas. Entonces las he subido en un software que las ordena y una de las cosas que hace ese software es que detecta fotos idénticas. Ve dos replicados y si compara dos fotos y si son réplicas, lo que hace es eliminar una. Lo cual está muy bien porque una foto ocupa unos cuantos megas y cuando son 6.000 fotos, pues con unas cuantas fotos que tienes que te ahorras de guardar y el espacio pues es una cosa escasa. Y no pensar, olvidaros de pensarlo a escala una colección de fotos, pensando en escala Dropbox, con todos los usuarios de Dropbox. Hacer una buena detección de cosas idénticas para que el servidor, en vez de guardar todas, guarde una sola, es una manera de ahorrar mucho espacio. Por tanto, son muchos recursos y mucho dinero y una ventaja real. ¿Vale? Entonces, yo me puse a pensar en maneras de hacerlo. ¿De acuerdo? Y se me ocurrieron unas formas. La primera, alternativa 1. La alternativa 1 es lo que yo llamaría la versión naive, la más fácil. Lo que haces es, pasas por todas las fotos. N es el número de fotos, ¿vale? Y ahora pasas por todas las fotos, porque tienes que compararlas por pares. Vale, ahora, tienes que evitar que el código entre cuando la foto es idéntica a ella misma. O sea, si es igual a 4, digo, es igual a J, pues te va a decir que es idéntica y te la va a eliminar, porque siempre es idéntica a ella misma. Por tanto, tenemos que evitar... perdona, esto está mal. Esto es 1. Tenemos que evitar que cuando i valga lo mismo que j, pues haga la comprobación. Y aquí dentro
de este punto, lo que tiene que hacer es el check igual de la foto I y de la foto J. ¿De acuerdo? Y este check igual, pues puede ser tomar los dos archivos y mirar byte por byte que son iguales o diferentes. Y entonces, cuando te dice que son diferentes, pues aquí habría algo que hace si son diferentes, ¿de acuerdo? Que yo no me voy a meter ahora. Muy bien. Esto es la alternativa 1. Esta alternativa sería la que yo consideraría extremadamente ineficiente y seguramente no muy bien evaluada. ¿Por qué? Pues porque está comparando la 1 con la 1, la 1 con la 2, la 1 con la 3 y así sucesivamente hasta la 1 con la n. Después la 2 con la 1, la 2 con la 3. Bueno, espera, la 1 con la 1 no por el if que compara. La 2 con la 3 y así sucesivamente hasta la 2 con la n. Luego la 3 con la 1, la 3 con la 2, la 3 con la 4 y así sucesivamente. Bueno, entonces fijaros que lo que estás haciendo es hacer las mismas comparaciones dos veces. Y eso se arreglaría fácilmente, muy, 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 muy fácilmente. Y yo consideraría que es algo que deberíamos de poder hacer todos, por tanto, sería algo que puntuarían aceptable, haciendo aquí un pequeño cambio, que es tan trivial que a mí me ha salido directamente. Entonces, fijaros que esto lo que hará será la 1 con la 2, la 1 con la 3 y así sucesivamente hasta la 1 con la n. Luego la 2 con la 3, la 2 con la 4 y así sucesivamente hasta la 2 con la n y así sucesivamente hasta n-1 con n. Vale, de golpe y porrazo hemos, con un pequeño cambio de pensar un poquito, le hemos partido por la mitad en la dificultad al problema. ¿Sí? Y esto sería lo mínimo y esto pues le bajaría algo, porque es evidente que no era mucho más difícil pensar en eso. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente, algo más difícil, es que para que dos fotos sean iguales, y aquí ya entramos en el tema de un poco de darle la vuelta a la cabeza, y esa parte de darle la vuelta a la cabeza es lo que no necesariamente os pediré. Obviamente, si alguien lo hace, pues le puntuaré extra, que era lo que yo le intentaba decir a la persona en la presentación, digo, cuando me lo preguntaba. Si alguien llega a esa conclusión de hacerlo realmente bien, pues le daré un extra por realmente hacerlo bien. Lo primero que se te puede ocurrir es que, aparte de esto que tenía en la 2, comparar toda la estructura de datos de la imagen completa es muy complejo porque requiere tomar el archivo de memoria, llevarlo a la RAM, hacer la comparación bit a bit, y eso puede llevar mucho tiempo. Cuando puede ser que haya algo más rápido. Bueno, espérate. En la alternativa 2, aparte, esto de aquí ya no es necesario, porque ya sabemos que I y J nunca dará lo mismo. Hay algo más rápido que nos podría detectar que son igual, que son diferentes. Por tanto, en una primera función, lo que podríamos hacer antes de entrar en el loop es obtener el tamaño de cada imagen. ¿Vale? Eso se hace una única vez y es un vector. En vez de tener que llevarte toda la imagen, que es un archivo de varios megas a memoria, guardas en un vector el número de bytes que tiene cada imagen, 14 megas, 13 megas, 12 megas. Y ahora, antes de hacer la comparativa que habíamos eliminado antes, ahora solamente comprobamos
Si son iguales, si el tamaño de I coincide con el tamaño de J. Fijaros que esto lo que ha hecho es que la operación cara, que es check igual, se ejecute muy pocas veces, haciendo un precálculo muy chiquitito. Este tipo de cosa implica que la persona ha pensado un poco más y por tanto le puntuaría mejor. Lo cual creo que es lógico, creo que nadie le extrañará. ¿Sí? Lo que no exijo, y no exigiré a nadie, es que lo haga bien del todo. Si alguien lo hace, pues le daré muchísimos más puntos. ¿Por qué? Pues porque una vez has introducido el tamaño, uno lo que puede hacer es pensar un poquito más y hacer lo siguiente. Alternativa 4. Primero, obtener el tamaño de cada imagen. ¿Vale? Segundo, ordenar las imágenes por tamaño. Y aquí lo podéis ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Es más práctico ordenar de menor a mayor. Y ahora supongamos que la imagen 1 es la imagen más pequeña y la imagen 2 es la imagen más pequeña siguiente y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es por i igual a 1, i más pequeño igual que n, i más más. O sea, vamos a mirar la primera imagen. Por j igual a i más 1, j más pequeño que n, j más más. Hasta aquí es todo igual. Y ahora pueden pasar dos cosas. If tamaño de i es igual a tamaño de j, hacemos el check. ¿Vale? Pero si no, lo que hacemos es un break. ¿Vale? ¿Qué hace el break? El break lo que hace es sale del for j igual a lo que sea y deja de ejecutarlo. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque imaginaros que estoy en la imagen 30 y miro la imagen 31 y es del mismo tamaño. Miro la imagen 32 y es de un tamaño diferente. Como he ordenado las imágenes de la más chica a la más grande, sé que la 33 es más grande que la 32 y que la 34 es más grande que la 32. Y si la 32 ya es más grande que la 30, la 33, la 34, la 35, hasta las 6.000 y pico de las imágenes que tengo yo, son diferentes, porque tienen un tamaño diferente. Y en vez de tener que pasar por todas, he parado al hacer dos comprobaciones. ¿De acuerdo? Esto es muy habitual cuando uno programa un código. Muy, 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 muy habitual. Obviamente este nivel de la alternativa 4 requiere haber pensado más. Y requiere un poco de programación extra, porque fíjate que estás ordenando las imágenes y entonces como estás ordenando las imágenes tienes que hacerlo de una manera que sea eficiente, no puedes coger la imagen y cambiarla de fichero, es algo más complejo. Entonces, como esto requiere más, obviamente es lo mejor puntuado. Pero de los 4 ejemplos que yo he puesto, con esto ya estoy ok. Esto para mí sería suficiente. Y este, pues, le pondré algún penalti.
Y a partir de aquí empezarían los bonos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Va, vamos a ver, vamos a volver a nuestro problema original. Vale, pues en nuestro problema, lo que vamos a tener que hacer es un for para cada posición de la secuencia. Y ahora, en el for de cada posición de la secuencia, lo que estamos poniendo es qué job voy a poner. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que mi definición lo que tenía era dos partes. Una primera parte que era si alguna tarea ya llega tarde. Y una segunda parte si ninguna tarea ya llega tarde. Vale. Me están trayendo un paquete, pero voy a tener que irlo a recoger otro día. Primer bloque. Si llega tarde. Esto lo que voy a hacer es un for para cada tarea. Y aquí dentro lo que voy a hacer es, si llega tarde y tiene más peso que la que guardo como tarde, actualizo. Y ahora aquí lo que voy a poner es un if si hay alguna tarea tardía, pues ya tengo la tarea. Y si no, tras el else, tengo que hacer otro for. Y ahora escojo por fecha de entrega más cercana. No puedo atenderte. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a verlo en código. Y para eso tengo que pasar al ordenador. No voy a gastar mucho tiempo en ver el código, ya os lo digo, pero sí que voy a intentar que lo veáis un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, single machine, tenemos esto de aquí y lo que voy a hacer es agregar. ¿Vale? Si no lo veis, no me decís. Yo creo que ya lo he hecho suficientemente grande. Recordad todo lo que hago siempre. Creo la estructura, leo el archivo. Aquí tengo una función de buscar el objetivo, que la discutiré luego, y vamos a ver el grid, que es la única parte que quiero comentaros. Fijaros que lo que voy a hacer es una, un, un vector para guardar la secuencia de tareas y un vector para anotar qué tareas he hecho ya. ¿Por qué es importante este vector? Evitar repeticiones de tareas. ¿Sí? Y ahora, esto es un contador para ver el tiempo. Y ahora lo que estoy haciendo es, al principio no está en la solución, ninguna tarea está en la solución. Y ahora está el for inicial que he puesto en clase. El primer for, el que tenía dos fors dentro. Y ahora, aquí tenemos
El primer for es el que escoge por tardía. Y aquí tenemos el segundo for, que es el que escoge por due date, por fecha de entrega. ¿De acuerdo? Ahora, la lógica rara que he puesto en el lead es la que tenéis aquí. Esta es la lógica que indica job no en solución, pues esto de acá, en esta parte de aquí. Luego job llega tarde, que es esto de acá. Y luego, si llega tarde, digo, el peso tiene que ser el mayor si hay varias. Entonces, como aquí pone si hay varias, lo que hago es decir que al peso al principio es una 0. Peso máximo de las tareas tardías. Si es 0, equivale a que no hay tardías. ¿Vale? Por tanto, fijaros que yo cuando lo escribí en el código, lo hice con una pequeña trampilla. ¿Sí? Que es que yo en este dije si hay alguna tarea tardía. Y este, si hay alguna tarea tardía, lo estoy controlando pensando en cómo detecto o cómo anoto la tarea que sale del bucle for anterior. ¿De acuerdo? Puede ser que a alguno le sirva como pista mirar la línea en que están estos for. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a anotar. Y para ello lo que voy a hacer es poner esto aquí. Y ahora fijaros. Este primer for que está en la línea 50 es el que equivale a este for que hay aquí. Este segundo for que está en la línea 53 es el que equivale al que está aquí. Este if es el de la 59. Y este for es el de la 61. ¿De acuerdo? Fijaros que hay una diferencia entre cómo está implementado a la izquierda y a la derecha, que es que no hay else. Pero eso es porque estoy haciendo un pequeño truco. ¿De acuerdo? Que es que me estoy aprovechando de que la tarea seleccionada, que se llama selected, siempre va a acabar aquí escogiéndose. Marcar como en solución y añadir a la solución. Eso está muy bien. Ahora tengo un plugin que me escribe los comentarios casi por mí. No sé si va a encontrar esto y actualizar. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Pues si ha quedado todo claro, creo que estamos en el tiempo de descanso, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, profe, Sí, Sí, estamos justo ahora. justo en el tiempo. Una pena, porque llega el tipo del reparto 5 minutos antes y me deja el cacharrito. No sé si habéis oído el timbre sonando. Como ahí me perdí. no, 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 no no sé. habéis oído el timbre. No, Pues eso implica que mi micro es más bueno de lo que yo creía, porque ha tapado todo el ruido exterior. Bueno, pues volvemos dentro de 20 minutos. De nuevo, no estoy entrando tanto en detalle en el código,
porque quiero acabar una serie de cosas y creo que es más importante comentarios como el que he hecho de qué es un buen código, qué es un mal código, que no entrar en el código concreto. Recordad que este código lo tenéis publicado y lo podéis acceder a él, y los comentarios también. Por tanto, podéis intentar revisarlo y ver cómo funcionan las cosas. ¿De acuerdo? Pues dicho eso, volvemos dentro de 20 minutos.